Bueno, vamos a presentar el proyecto que tiene como función, la otra, por favor, asociación entre dependencia funcional y síntomas depresivos en el adulto mayor en el primer nivel de atención. Bueno, como diseño arquitectónico, pues principalmente vamos a estar enfocados en lo que son los adultos mayores de 60 años del Hospital General Regional con Medicina Familiar número 1, para saber cuál es la capacidad funcional del adulto mayor, si tienen o no esa capacidad para ser autónomos. Y en su caso va a estar relacionado con la depresión o que no tengan depresión en caso de que sean funcionales e independientes. La otra, ¿no? Bueno, el planteamiento del problema. Se ha visto que en lo que es la funcionalidad, que es la capacidad para que una persona sea en forma, tenga autonomía en sus actividades, ya sea en el autocuidado, esto es lo más importante para conocer que su bienestar. Y bueno, la dependencia vamos a estar relacionada con el estado en que se encuentran las personas, que por razones ligadas a la falta o pérdida de la capacidad física. Es muy importante ya que se ha visto que en personas que llegan a perder lo que es la dependencia, tienden a caer en depresión o en su caso es un factor de riesgo para aumento de la mortalidad. He aquí entonces el planteamiento del problema surge como existe asociación entre la depresión y dependencia funcional en el adulto mayor, derechohabiente de la unidad de medicina familiar. Bueno, la pregunta pico pues son pacientes mayores de 60 años de edad. Esta se va a dar a cabo por lo que son la realización mediante encuestas y vamos a valorar en ellos lo que es la dependencia funcional. En un estudio que se realizó en el 2015, hubo una asociación entre lo que es la depresión y la funcionalidad básica. Esta tuvo una significancia estadística de una P-0.05. Entonces es importante saber cuál es la relación que guarda en cada una de estas. La que sigue, ¿no? Bueno, como justificación. De acuerdo hay diversos estudios en los cuales se demuestra que en pacientes adultos mayores puede tener un riesgo relativo de 1.39 para desarrollar algún tipo de discapacidad. Esto en lo que es la vida diaria, y bien en su caso en lo que son las actividades de la vida diaria o actividades, difíciles, por así decirlo. Y van a causar lo que es un impacto ya sea a nivel familiar, a nivel individual también, y va a causar un diferente rol en lo que es dentro de la familia. En este estudio, es que esto ya lo había pasado, perdón. ¿Para qué sigue, no? Bueno, la metodología va a ser un estudio observacional, descriptivo y transversal. La definición de la población va a ser pacientes mayores de 60 años, ya sea del turno matutino o vespertino, que sean derechohabientes de la unidad. El lugar va a ser dentro de la unidad de medicina familiar y pues obviamente pues con la autorización de todos los directivos correspondientes. Los criterios va a ser adultos mayores de 60 años o más y que acepten participar mediante consentimiento informado es para que se les pueda realizar las encuestas. Bueno, los criterios de exclusión van a ser adultos que hayan tenido el antecedente de una hospitalización previa durante 6 meses. Ya adultos como tal que tengan depresión, a ellos ya no se van a incluir tampoco, o aquellas personas que tengan trastorno cognitivo, ya sea moderado o grave. Los criterios de eliminación, pues aquellas personas que no quieran contestar o una vez que ya hayan iniciado se quieran salir también, vamos a eliminarlos. Bueno, la hipótesis es que sí existe una relación entre lo que es la dependencia funcional y los síntomas depresivos en el adulto mayor. La hipótesis nula, pues que no va a existir ninguna relación entre ambos. El objetivo general es determinar la relación entre la dependencia funcional y síntomas depresivos en el adulto mayor, derechohabiente de la unidad de medicina familiar.
Bueno, los objetivos específicos es determinar igual la prevalencia de los síntomas depresivos en pacientes mayores de 60 años de la unidad de medicina familiar e identificar la relación entre la dependencia y síntomas depresivos de los pacientes mayores de 60 años. Bueno, la definición de la muestra, el tamaño de la muestra se estimó de acuerdo a los siguientes criterios: el nivel de investigación, relación entre las dos variables, que va a ser probabilístico, con muestreo aleatorio siempre, uso de variables cuantitativas, que se conoce el total de la población, un nivel de confianza del 95%, significancia del 0.05, y pues va a ser en la población total, que serían los adultos mayores de 60 años en la unidad de medicina familiar, que va a bueno, en este momento corresponden a 4.847 en los turnos matutinos y vespertinos, y de ahí pues ya se sacó la muestra. La que se queda, bueno, hay nada más la fórmula para cómo se obtuvo la muestra, o se va a obtener la muestra, mejor dicho. La que sigue, ¿no? Bueno, la que sigue, ¿no? ¿Cuántos requieres? Es que está en la otra, en la última. Serían 308 pacientes, de acuerdo a lo que es la muestra inicial. Bueno, el presente estudio representa como tal un riesgo mínimo, ya que se va a tomar en cuenta lo que son, por medio de lo que son las encuestas, y bueno, va a respetar los derechos de autonomía, dignidad, derechos humanos, y pues solamente se aplicarán de acuerdo a los cuestionarios, a los adultos mayores. Bueno, esto pues, como sabemos, pues respetando lo que es la Declaración de Helsinki, los aspectos éticos de investigación, el informe de Belmore, el de Nuremberg, que habla de los conocimientos adecuados y aprovechamiento y utilización del servicio de salud, y el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. En este caso, pues vamos a comentarles a los participantes que pues ellos no van a tener ninguna gratificación como tal, solamente es meramente pues científico. Bueno, ahí están las variables, pero no las alcanzo a ver. Ahí no. Bueno, dentro de las variables tenemos lo que es el turno, el sexo, pues la edad, la escolaridad. Si trabajan o no, si son jubilados, contienen algunas enfermedades como diabetes e hipertensión o infarto, ya que se ha visto que pues en estas aumentan lo que es el grado, ya sea tener una comorbilidad, aumenta el grado de depresión, o bien en su caso de dependencia, perdón. Bueno, vamos a evaluar cómo son las actividades diarias con el uso del índice de CATS, que en lo que respecta es para pacientes con depresión. A nivel geriátrico es la evaluación que se les puede realizar. Y ya sea con las actividades de la vida diaria, para saber si son dependientes o no para realizarlos. ¿Qué sigue? ¿La depresión? Ay, ¿dónde estoy? Bueno, la depresión como tal, vamos a utilizar también la escala de Yace-Valle, que es una escala cualitativa como tal. Para saber si hay o no, pues vamos a ver si abarcan los puntos, que es normal de 0 a 5, leve de 6 a 9, o ya está establecida y tiene más de 10 puntos. El estado cognitivo, ya que también está afectado a nivel de lo que es la depresión, y esto puede desencadenar pues que sean mayor dependientes, perdón. Bueno, el análisis estadístico: serán realizadas pruebas de comparación para observar diferencias entre los participantes y los eventos de estudio. Se van a presentar mediante pruebas estadísticas de acuerdo al tipo de variable y su distribución. Se realizará estadística descriptiva, análisis bivariado, utilizando pruebas estadísticas de acuerdo al tipo de variable y su distribución. Y pues bueno, este análisis se va a realizar mediante el paquete estadístico Stata. Bueno, ese es el cronograma de actividades para poderlas realizar. Creo que nada más. Perfecto. Gracias. Bien. O sea, muy bien, hiciste 9,49. Estuvo muy bien, padrísimo. Entonces, ahora sí voy a empezar, a que me digan sus comentarios.
primero las dejo a ustedes, que sean ustedes las primeras que hagan comentarios a su colega. Mac. Pues a mí me parece muy interesante su estudio. Me parece que está bien diseñado. Solo tengo una duda en una de las variables que supongo que son como de las dependientes, que es en la, es que eran en la última La variable diapositiva de dependiente es las variables, Esta la es la de variable dependiente. depresión. La variable dependiente es con depresión y sin depresión. ¿Sí? Esta es la variable dependiente. La va a dividir en dos. Pero cuando nos presenta las variables... Es que creo que las pone hasta el final. Entonces, a mí, yo recomendaría que la variable dependiente fuera la primera que presentara. Ajá. Ajá, y ya después todas las demás covariables que va a utilizar. Esa Ahora, ¿qué de, opinas? esa de de que... Mini-Mental, el de deterioro cognitivo, Ajá. creo que la está valorando como cuantitativa, pero me parece que en sus escalas de medición hace una jerarquización Sí. del puntaje. Entonces, no sé si realmente sí se va a contar como cuantitativa o en su defecto va a ser una cualitativa. Sí, sí. Bueno, sí, sería cualitativa. Sí, y luego, ¿qué opinas, Mac, de que no le combinó la bolsa con los zapatos? Entonces, ella habla de depresión y en el modelo, en el diseño arquitectónico, ella decía que iba a ser con depresión y sin depresión. Exacto. Sí. Y acá no sale con que... Aunque va a ser normal, leve y... Acá sale con que a Chuchita la bolsearon. Ajá. Sí, es cierto. ¿No? Ajá. Entonces, es así como cuando te casas, ¿no? Sí, no, todo está bien feliz, pero te casas y ya descubres que la canija ronca, ¿no? En que te enojas y no dejas los zapatos en su lugar y que, ¿no? Y la princesita resultó ser, ¿no? Sí, sí, porque tendría o en su defecto cambiar en el diseño a grado de depresión o en su defecto la variable depresión modificarla a solos con y sin. Yo la modificaría a normal de 0 a 5. Eso no lo tomaría en cuenta porque esos son imprecisos, o sea, son de los que están entrando y saliendo de la depresión y me quedaría con establecida de 10 a más. Ok. Podría ser, o sea, normal o establecida. ¿Y qué pasaría con aquellos que salen en la escala de 7, por ejemplo? ¿Los mete o los elimina del estudio? Los excluyo del análisis. Ok. ¿Sí? Sí. Leti. Pues no sé cómo quedaría bien eso, porque como quiera sí están deprimidos, aunque sea poquito. O sea, como que sí es importante. O sea, sí, o sea, no sé si se puede poner nomás sí, no, o sí con la escala, porque pues sí hay diferentes grados. Ok, podrías tú decir, a Leti no le gusta perder nada, entonces sería normal versus leve, normal versus establecido, porque a ella no le gusta perder nada. Leve versus establecido. ¿No? Podría ser esa una opción. O sea, que hagas los grupos de comparación. Okay. Pero como dijo Mac, no se vale que yo acá te venda una cosa y en el otro te esté vendiendo otro. Ajá. Con depresión, aquí debería ser con depresión, sin depresión, con depresión leve y con depresión moderada. Ajá. ¿Sí? Sale tus comentarios, Leti. Pues sí, o sea, o si no, nada más sería también, pudiera ser nada más dicotómica, o sea, que sí tienen o no tienen. Pues no sé. Sí, yo también votaría por dicotómicas, si tienen o no tienen. Sí. Pero tus comentarios generales. De todo el... De todo. Así como lo hizo Mac. Sí. Pues a mí igual también se me hace interesante el tema y
y pues como que está preciso y conciso, o sea, como que está más o menos, que está bien estructurada, bien hecho con los requisitos que nos pidieron. Ok. Claudia, ¿tus comentarios? Sí, aquí estoy. Sí. A mí me parece muy bien el proyecto que tiene planteado. Sin embargo, a mí me queda una duda en relación a lo que es su estado en su maniobra que va a realizar. Por ejemplo, ella habla sobre la disminución de la capacidad funcional mayor y la autonomía funcional. Ahí, yo creo que donde ella lo plantea, creo que es entre si hay depresión o no hay depresión. Entonces, me queda duda en relación si la capacidad funcional es mayor o es independiente. No me queda muy, pues no estoy muy segura, o sea, de que este diseño que ella maneja pueda llevarme a si hay depresión o no hay depresión. O que también, o sea, la duda sería, ¿será que la disminución de la capacidad funcional te lleva a depresión? Ajá. ¿Sí? Y que ser autónomo te lleve a estar bien contento. Sí, o sea. O si en realidad lo que sucede es que la depresión te lleve a una disfunción. Este es un punto interesante, ¿eh? Esto que estás diciendo. Sí, Andrei, por favor. Andrei. Pues quisiera aprovechar esta coyuntura porque la principal pregunta que yo tengo es si tiene una hipótesis formada y en caso de comprobar esa hipótesis, ¿qué decisión clínica tomaría? ¿Qué sería la justificación? Esa es la pregunta. Sí, pues la hipótesis sería saber si hay dependencia funcional en relación con los síntomas depresivos y pues a lo mejor lo que se podría realizar es darles a lo mejor talleres o pláticas para evitar esa depresión y ser dependientes. Perdón, esa sería la pregunta de investigación. O bueno, parece que es parte del planteamiento del problema. Pero mi pregunta es, ¿cuál sería la hipótesis? Es decir, ¿cuál es la posible respuesta que uno espera encontrar a esa pregunta? ¿Y qué decisiones clínicas se tomarían con esa respuesta ya sólida, resultante de este proyecto de investigación? Puesto que hoy no se cuestiona el que se tengan que dar estrategias de acompañamiento para evitar la depresión, ¿no? Pues se sabe que justo en los antecedentes breves que nos comentaba, dejaba ver que esto es un riesgo latente. Entonces, no es cuestionable el que se pueda dar alguna estrategia de acompañamiento para evitar la depresión. Por eso mi pregunta es, dado que yo voy solo escuchando, pero no tuve oportunidad de mirar la presentación, pero mi duda es si hay una hipótesis clara, creo que debería haberla, y qué decisiones clínicas se tomarían con esa respuesta. Escucha la hipótesis, dice, hipótesis nula, no hay relación entre dependencia funcional y síntomas depresivos. Hipótesis alterna, existe relación entre dependencia funcional y síntomas depresivos. ¿Qué era lo que hablábamos con Clau? Lo que decíamos con Clau es, híjole, existe relación, no tiene ni dirección ni magnitud. O sea, existe relación quiere decir que se asocia la depresión con la disminución de la capacidad funcional. Pero no, o sea, pero puede ser que sea que la disminución de la capacidad funcional me lleve a la depresión o puede ser que la depresión lleve a la disminución de la capacidad funcional. Esa es una parte importantísima de lo que está diciendo Andrei. Sí, Andrei, por favor. Y es que en una medición transversal justo no se pueden hacer inferencias causales, por eso, porque no se puede estimar la magnitud y la dirección. Por lo tanto, si se pretende tratar de hacer establecer una medida de asociación o de impacto, entiendo,
requeriría una cohorte, ¿no? Para ir midiendo justamente cómo se mueve el indicador de presión a lo largo de la variación de la escala de funcionalidad. Es lo que alcanzo a mirar y entonces tendría que tratar de cuadrarse el diseño con este que es el objetivo principal, demostrar si existe una asociación, porque entendería que nada más en un solo vistazo se trataría de ver si en el panorama de esos pacientes aparecieron las dos variables con un comportamiento similar en cada uno de los sujetos, ¿no? Como para decir, sí, todo aquel que tiene este grado está deprimido, en efecto. Por eso preguntaba, ¿cuál es la decisión clínica que se tendría que tomar si es que se demuestra que están presentes esas dos variables en una supuesta direccionalidad de que una depende de la otra? Sí. Sí, Pati. Entonces ahí está, este está como que en chino. Por ejemplo, como yo no puedo en un estudio transversal determinar esto, o sea, si va para acá o va para allá. Sí. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que tampoco sepas cuántos pacientes tienes con depresión, cuántos pacientes tienes con disfunción de la capacidad funcional mayor. ¿Sí? Y entonces, estas dos podrían ser tus variables, podrían ser tus variables dependientes, ¿no? ¿Cuántos tienen depresión? ¿Cuántos no tienen depresión? ¿Sí? Que esta es una sola. ¿Sí? ¿Cuántos tienen disminución de capacidad funcional mayor? Y lo que tú tendrías que tener como factores de riesgo podrían ser aquí. Yo quiero conocer cuáles son los factores de riesgo que me llevan o que se pueden asociar a esto, ¿no? Entonces, los factores de riesgo son, pues tengo edad, comorbilidades, sexo, comorbilidades. ¿Sí? Por esto que te está diciendo Andrei. Andrei dice, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? Entonces, si tú lograras decir, ¿sabes qué? Que los pacientes que tienen una edad mayor de 60 años, tienen mayor de 60 años, comparados con los menores de 60 años, ¿sí? Tienen mayor disminución de la capacidad funcional. Estos de aquí. ¿Sí? Sí. Entonces, como estos, perdón, me estoy queriendo agarrar la flecha. Entonces, estos pueden ser que, como si yo encuentro cuáles son los factores de riesgo para la disminución o para la depresión, objetivo primario, disminución, objetivo secundario, depresión, entonces puede ser que yo lo que vaya a tener es una serie de pacientes a los cuales yo me tenga que referir como de alto riesgo. Entonces, yo en la consulta de primer nivel de atención, lo que voy a tener es, tengo esos adultos, le hago estas preguntas y busco cuáles son los que tienen mayor riesgo de presentar disminución. Y por lo tanto, esos son a los que voy a intervenir con más ganas. A todos los voy a intervenir, sí, pero no tengo tiempo para todos. Entonces voy a agarrar a las mujeres que tengan comorbilidad, que tengan, no sé, ¿qué otra opción? Estado civil. A las que sean solteras y les voy a conseguir un novio, ¿no? Bueno. Sí, para que se echen una canita al aire, ¿no? Sí, a las solteras con comorbilidad y con escolaridad, y con la escolaridad de licenciatura, ¿sí? A las que tengan estas características que salieron de mi estudio transversal, esas son las que más se asocian y entonces puede ser que a esas yo vaya a hacerles. ¿Me explico? O sea, el diseño arquitectónico, lo que te quiero decir es que el diseño arquitectónico siempre va siempre es lineal. Siempre va de esto, se asocia con esto. Pero si de repente tengo no sé si la disfunción de la capacidad funcional mayor se asocia o no se asocia con la depresión, como dice Andrei, o sea, que forma parte de un conjunto que está ahí todo revuelto, entonces tu diseño arquitectónico no fue bueno. Okay. El estado basal, maniobra y desenlace no parece que tengan sentido, ¿sí? En cambio, así que tengo estos factores de riesgo que pueden asociarse más a esto,
puede ser que esto sí tenga un poco más de sentido. Ah, Ahora, una cuestión que platicábamos ahorita con Andrei es que la importancia de los antecedentes, ¿no? sí. Que poner el marco teórico, ¿no? Como nos comentaba. Sí, entonces aquí antecedentes, como serían aquí, por ejemplo, antecedentes, ¿qué factores de riesgo tendría yo? Factores de riesgo para la depresión en adultos mayores. Aquí pongas todos los factores de riesgo, todas las publicaciones de factores de riesgo. Y en otra diapositiva, los factores de riesgo para dependencia. ¿Sí? Sí, no. Y una diapositiva antes, quizás podría ser la epidemiología. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría que en esta epidemiología pongas tú que en el mundo, antes del COVID, había muchos viejitos, ahora ya no va a haber tantos. Sí, es que entre los estudios decía que iba a incrementar en el 2030, pero ahorita, pues, dijera usted, quién sabe. Sí. Entonces, en el mundo hay muchos viejitos. ¿No? Doctor. A ti, digo, a este lado de ti. ¿Se puede regresar tantito al diseño arquitectónico, por favor? Sí. Doctor, hay otra opción, no sé si sería en el centro poner nada más disminución de la capacidad funcional y luego ya de ahí ver cuáles están deprimidos y cuáles no están deprimidos. Sí, que era como lo tenía ella, ¿no? Sí, pero no, ella tenía dos cosas, tenía disminución y autonomía, entonces como que ahí nomás serían los que tienen disminuida su capacidad, pueden estar o no deprimidos. Y quitamos que como que los que sí tienen funcionalidad, pues... Es que esta maniobra siempre tiene que ser dicotómica. Ajá. Entonces es disminución de la capacidad y podríamos decirlo que el otro grupo sería sin disminución. Ajá. Ok. Uh-huh. Sí. Ajá. Sí. O sea, que ella le puso autónomo. Sí. Ajá. O sea, esto es igual a autónomo. Ok. Uh-huh. ¿No? Entonces, sin disminución, pues es autónomo. Ajá, ok. Y entonces aquí quiere ver si el desenlace es Depresión. depresión, o sea, si voy a tener depresión o no. Ajá. Ok. Aquí, mira. Uh-huh. Y entonces, y eso se repite aquí abajo. Ok. ¿Sí? Ya. Ajá, en ambas. Sí. Y eso se repite acá. Aquí. Uh-huh. Serían ambas entonces. Sí, o sea, en las dos voy a medir. O sea, de los que están disminuidos de capacidad, veo si están deprimidos o no están deprimidos. Y si no están deprimidos, claro. ¿sí? Pero aquí la pregunta es ¿qué es lo que me condiciona? Si la depresión me condiciona, si yo empiezo a estar deprimido y ya empiezo a olvidarme de mí, ya no hago ejercicio, ya no hago nada, de repente me embarazo y, ¿no? O sea, yo era muy funcional, tenía mis pacientes, me embarazo, pum, dejo de tener pacientes, ya no hago nada en la casa, mi marido tiene que hacer todo, ¿no? Ajá. Ok. ¿No? O sea, Sí, tienen razón. Ok. Sí. Bueno. ¿Vale? Y entonces, pero lo que queremos para las presentaciones es que nos olvidamos de estas primeras diapositivas. Ajá. De la diapositiva de la epidemiología, en donde ponemos que hay muchos viejitos. ¿Cuánto es la capacidad funcional? Uh-huh. ¿Cuánto está descrito de capacidad funcional? ¿Sí? Sí. ¿Cuánto de depresión? Y lo mejor del caso va a ser que digas que tú encuentres esto. En México no hay estudios. Entonces, cuando tú encuentras que en México no hay estudios, vas a decir, oye, pues, ¿sabes qué? Que en México no hay nada y es importantísimo. Y entonces, no hay absolutamente nada de esto. Entonces, ¿qué tal que me olvido de esta asociación, que es una asociación que no está muy clara? ¿Sí?
y que me vaya justo como lo había dicho yo inicialmente, ¿no? Entonces, probablemente no haya algún artículo mexicano que hable de cuántas personas tienen depresión, de cuántos tienen disminución, cuántos no tienen y cuáles son los factores de riesgo asociados. Lo primero que comentaba. Claro. Entonces, probablemente en ese sentido tú puedas hacer un estudio transversal en donde le tomes una fotografía a los adultos mayores de 60 años, que les hagas estas pruebas, ¿sí? Sí. Y que veas en general cómo están estos pacientes. O sea, cuántos tienes de depresión, cuántos no tienes de depresión, cuáles son los más asociados, porque quizás el día de mañana, que era lo que decía Andrei, tú lo que tengas que hacer es proponerle algo al Seguro Social. Y la propuesta del Seguro Social es, en el estudio que yo hice, lo que encontré es que los pacientes que tienen más de 70 años, comparados a los que tienen menos de 70 años, entonces lo que vamos a hacer es un programa para 70 y más, ¿no? Y lo que encontré es que las femeninas no se deprimen con nada, cabrón, no manches. O sea, las mujeres pueden estar embarazadas, divorciadas, casadas, vueltas a casar. Les pase lo que les pase, no se deprimen. Nada las agüita, ¿no? Sí. Como en este chat, ¿no? Pero los hombres así nada más tantito así de, ay, viene el coronavirus, ay, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a tener dinero. Se deprimen, se van, ¿no? Entonces tú dices, si yo tengo un hombre, ¿sí? Sí. Tengo un hombre de 70 años con comorbilidad, a ese es al que tengo que citar. Ah, okay. Porque este es el que tiene mayores factores de riesgo. Sí. ¿Sí, Pati? Sí, sí, doctor. Y eso es lo que te decía Andrei con que la justificación tiene que responder a esas preguntas. La justificación tiene que decir, ¿y con esto qué hago? ¿Qué voy a hacer con la respuesta? Sí. ¿Sí? De la pregunta. ¿No? ¿Qué voy a otorgarle a los pacientes? ¿Sí? Sí. Sí, aquí dice, comprobaron la asociación entre depresión y funcional básica. ¿Y? ¿No? O sea, ¿y eso qué? Eso quiere decir que voy a tratar a los pacientes, o lo que voy a intentar hacer quizás es detectar a los pacientes con depresión y tratarlos. De los pacientes. Porque si la pregunta de investigación, como dijimos hace un rato, si la pregunta de investigación es que, imagínate que la depresión, la presencia de depresión, lo que haga es que disminuya la capacidad funcional. Ese es un estudio de corte, donde voy siguiendo a los viejitos, veo en qué momento se deprimen y después veo si eso los conduce a depresión. Es otra pregunta de investigación. Ah, ya. ¿Sí? Pero entonces, bueno, esa es la parte bonita del asunto, ¿no? Ese es lo que les quiero decir. Entonces, bueno, hay que meterle un poquito más a los antecedentes y sí. Yo creo que tienes que trabajar, como dijo Andrei, con tu demo, ¿no? Para ver cómo puedes hacer la presentación un poquito mejor. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Muchas gracias. Pues sí, ya se nos está acabando. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos 3 minutos para resolverlas. Sí, Leti. ¿Cuál era el tipo de estudio? ¿Era una encuesta transversal o qué era? Sí. Okay. Sí. Okay. Yo tengo una pregunta. Sí, Clau. Ahí, cuando mencionaba en la justificación, que hay que, o sea, ¿qué es lo que le vas a ofrecer tú a esa persona que estás estudiando, verdad? Bueno, yo pienso... Probablemente no esa persona, porque esa persona puede ser que obtuviste la información y ella no, sino a los sujetos como esa persona. Ah, ok. Sí, o sea, sería en general. Sí, claro, o sea, a pacientes de más de 60 años. ¿no? Ok, sí, muy bien. Pero sí, el qué voy a hacer es importantísimo. O sea, que ustedes siempre indiquen, o sea, eso es muy importante. O sea, que ustedes piensen en su estudio con que una vez que lo tengo, ¿de qué le va a servir a mi paciente o a los pacientes que yo trato? Ajá.
Claro. de qué voy a hacer con esa información. La voy a guardar y ya quedó ahí. O lo estoy proponiendo para que en la coordinación de educación en salud, o para que la coordinación en investigación, o para que la coordinación de medicina familiar implemente programas para los viejitos. ¿Sí? Ok. Siempre ofrecerles algo. Siempre la investigación tiene que ofrecer algo más. ¿Sí? Sí. Ya se nos acabó el tiempo ahora sí. Y Muchas bueno, gracias. pues no nos queda más que despedirnos y ya nos vemos pronto les giramos más instrucciones para ver qué hacemos, ¿no? Sí, claro que sí. Gracias. Gracias. Se acerca Gracias. penosamente. Gracias, Bye. doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Bye. Bye. Bye.